Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a aprender a leer, escribir y comparar los números naturales, fraccionarios y decimales, ¿ok? Vamos a empezar con los naturales. Los números naturales son aquellos que se utilizan para contar conjuntos enteros. ¿Qué significa conjuntos enteros? Que es una unidad, que es uno, que no se puede cortar en pedacitos, ni romper, ni nada, ¿ok? Es un entero, es uno, ¿ok? Los números naturales no pueden ser negativos. Fracciones o decimales. Pues fracciones o decimales son partecitas de un entero. Y pues negativos, acuérdense que si aquí está el 0, menos 1, menos 2, si nos vamos a la línea de números, no pueden ser negativos, no pueden ser de este lado. Todos tienen que ser positivos. ¿Ok? Mayor a 0. Ahora, ¿cómo nos podemos acordar con los números naturales? Pues que son aquellos que se utilizan para contar. Si puedes contar con ellos, es un número natural. Por ejemplo, aquí hay 3 rosas en el jardín. Una rosa, 2 rosas, 3 rosas. 3. 3 es un número natural. ¿Por qué no podemos contar menos 3 rosas, verdad? Ni menos 5 rosas. No, pues el menos no se puede. No se puede contar algo menos. Pero aquí sí podemos contar 1, 2, 3 rosas. Entonces, 3 es un número natural. Y si se fijan, pues no es 2 rosas y una mitad de una rosa, ¿no? ¿Verdad? No es así. Son 3 rosas. Ahora, vamos con los números fraccionarios. Los números fraccionarios son usados para expresar partes de una unidad, ¿ok? Son partecitas. Aquí es ya, los fraccionarios ya son cuando empezamos a cortar cosas, ¿ok? A la mitad, o en tercios, o en cuartos, ¿ok? Es la manera de contar partes no completadas de una unidad, de una cosa. Estos sí pueden ser positivos o negativos, ¿ok? Ahora, para escribirlos y leerlos, las fracciones están formadas por dos números, dos partes. El numerador, que es el de arriba, y el denominador, que es el de abajo. ¿Ok? Vamos a empezar aquí. El numerador, ¿qué es lo que hace? Pues el numerador va a contar cuántas partes tienes, ¿ok? O vas a contar que tienes, que están, ¿ok? ¿Cuántas partes tienes? Entonces aquí, por ejemplo, tienes una parte de todo este circulito cortado. Tienes una parte que se está en azul. Entonces aquí le ponemos 1 en el numerador. Y el denominador son cuántas partes son en total, ¿ok? Entonces, contando la que tú tienes, van a ser una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes y 6 partes. Entonces el denominador es 6, ¿ok? Entonces el numerador es cuántas partes tienes y el denominador es cuántas partes hay en total. Todas estas partes se tienen que cortar a la misma tamaño, ¿ok? Tienen que tener el mismo tamaño todas para que se puedan usar con fracciones. Ahora, algo muy importante, el denominador, ¿cuál es? El de abajo, ¿verdad? Nunca puede ser igual a 0, porque no puedes tener 0 partes, no puedes tener una parte de algo que no tienes. ¿Ok? ¿Cómo vas a tener una parte de un pastel si ni siquiera tienes el pastel? Pues no, ¿verdad? Entonces el denominador nunca puede ser 0. ¿Ok? Es el de abajo. Ahora vamos a ver las siguientes. Es lo mismo, si se fijan aquí, pues hay una parte sota, pero pues es una parte, entonces una. ¿De cuántas partes en total? Una, dos. Entonces aquí denominador 2. Aquí hay 2 partes que tenemos, una parte, 2 partes que se tienen. ¿Y cuántas partes hay en total? Una, dos, tres, cuatro. Entonces aquí es 4. Otra vez, tenemos una parte, 2 partes, 3 partes. Entonces lo ponemos en el numerador, 3 partes. ¿Y cuántas partes hay en total? Una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes en denominador, ¿ok? Entonces el numerador es las partes que tienes y en el denominador son el total de partes que hay. ¿Ok? Ya. Ahora,
Los decimales. Los decimales son números usados para representar un número entero, ¿ok? Seguido por un número decimal. Ahora, el número decimal, ¿qué es el número decimal? Pues es lo mismo, es la parte de un entero. Lo cual, aquí viene la explicación, lo cual significa un número mucho más chico o más chico, no se sabe, puede ser cualquiera, pero siempre tiene que ser más chico que una unidad entera. Nuevamente, entero significa pues algo que no está cortado a la mitad, ¿ok? Algo que es un 1, ¿ok? Este es un entero, por ejemplo. Si yo quiero que este un entero, este es un entero. Si lo corto a la mitad y digo, esto, fuchi, esta ya es una mitad, ¿ok? Y eso ya no es un entero. Entonces un entero es una parte de algo completa, ¿ok? Ahora, y el decimal representa como tal parte o una cierta parte de nuestra unidad completa. Es un pedacito, ¿ok? El decimal. Ahora vamos a ver aquí el ejemplo. Aquí nos está indicando, para empezar, la coma, aquí en esto se usan las comas, a veces usan coma o a veces usan punto para separar o para usar el decimal, por ejemplo 1.0, que es 1, o 1,0. Es lo mismo si se usa coma o punto, pero yo les recomiendo que usen el punto, porque luego se pueden confundir como 1000, ¿ok? Porque esto no es igual a esto, pero pues se pueden confundir. Entonces ustedes usen punto, ¿ok? Ahora, aquí, primer ejemplo, 0.3. Este nos va a indicar el entero. Aquí si se fijan no hay enteros. Si estuviera aquí una parte como estas, si estuviera aquí toda coloreada, pues sería un entero, pero aquí no hay enteros. Aquí solo tenemos partes de, pero ¿cuántas partes hay? 3 partes, ¿verdad? 1, 2, 3. Entonces tenemos 0 enteros, pues 0. Y luego, ¿cuántos decimales tenemos? Punto, primero antes de poner el número decimal. Y luego 1, 2, 3. Son 3. Entonces sería 0.3. ¿Ok? Damos otro ejemplo. 1.3. Aquí, ¿por qué es 1 ahora? Porque aquí ahora sí tenemos el entero. Este es el entero. Entonces tenemos un entero. Entonces es un entero y punto para poner cuántas partes hay de un entero. Pues hay 1, 2, 3 partes de un entero. Punto 3. Si este fuera 4, ¿cuánto sería? Aquí en el decimal. Es 1.4, ¿verdad? Si este fuera 7, ¿cuánto sería? Aquí en el decimal. Es 1.7, ¿verdad? Y así se va. Y si ponemos aquí otro entero, aquí igualito a este morado, así entero, 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 ¿cuánto sería esto? Pues 2.3, ¿verdad? Porque tenemos un entero, dos enteros y tres partecitas. ¿Ok? Ahora, los decimales pueden ser hasta números muy muy largos, ¿ok? Como 0.03594, así muy 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 largos, ¿ok? Entonces por eso aquí ya se empiezan a hacer más larguitos. Ahora aquí 0.7, ¿por qué 0.7? Porque no tenemos ningún entero, pero tenemos 7 partes de un entero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces le ponemos el 0, el punto y el 7. Y luego 0.1 aquí, ¿por qué? Porque nuevamente aquí pues no hay enteros, pero tenemos una parte. Tenemos un punto 1 de un entero, ¿ok? Y aquí 0 porque pues otra vez no hay enteros, pero tenemos 64 partecitas del entero, ¿ok? Y aquí 0.35, 0, ¿por qué? Pues no tenemos un entero, pero tenemos 35 partecitas de un entero. Es exactamente lo mismo que vimos aquí, pero ahora con números muy grandes. Y podemos ver que se pueden hacer más y más grandes, ¿ok? Ahora, hagan este ejemplo. Escriban en una hojita. ¿Listos? Ok. Entonces, ¿esto qué sería? Un entero. Pues tenemos esta parte toda coloreada, ¿verdad? Porque es un entero. ¿Y cuántos pedazos vamos a colorear aquí? Pues 2, ¿verdad? Porque 1, 2. Entonces es un entero, 1 y punto, ¿cuántas partes? 2. Entonces sería 1.2.
Muy bien. Ahora sí, ya que entendemos esto, pues vamos a solamente ver cómo se dicen y cómo se llaman los nombres. Pues esto ya va a ser el entero, ¿verdad? O sea, esto ya es... Aquí en el punto es donde empiezan los decimales. Ahora, después del punto, el número que esté después del punto se van a llamar décimas, ¿ok? Porque son 10, 20, 30, pero son las partecitas. Son décimas. Y luego las centésimas, que son de cienes, pero chiquitas, o sea, más chicas, porque estamos hablando de decimales. Y milésimas, ¿ok? Que ya son el 7, porque ya son los miles, si se fijan. Pero son del otro lado, son del otro lado del 0. ¿Ok? Entonces por eso décimas, centésimas, milésimas. Esto sí se lo tienen que aprender o memorizar, que se acuerden. Pero ya eso es todo para los decimales, ¿ok? Ahora vamos a comparar todos estos números, porque tienen cosas en común, pero también tienen cosas que no se parecen. Ahora vamos a ver, los números naturales no pueden ser negativos, ¿ok? No pueden ser negativos los números naturales. Los primeritos, los que se usan para contar, no pueden ser negativos. Acuérdense que dijimos, porque no podemos contar algo negativo. Pero los decimales y fraccionarios sí pueden ser negativos, ¿ok? Los números decimales se pueden representar en fraccionarios y viceversa, ¿ok? Esto es porque, si se fijan aquí, vamos a ver, si dividimos esto así, 5 partes, esto en decimales pues es 0.5, ¿verdad? Pero también en fracciones se puede escribir como 5 de 10, porque son 10 partes en total y son 5 que están coloreadas. Y esto es una mitad, si lo dividimos entre 5 y simplificamos. Y una mitad es lo mismo que 0.5. Entonces también se puede representar en fracciones, un decimal. Tal vez no sepan cómo hacer eso, pero tienen que acordarse que es lo mismo, ¿ok? Decimal y fracciones. Ahora, en los números naturales, decimales y fraccionarios, todos son números reales. Eso también es algo que se tienen que acordar, que son números reales, ¿ok? Y con los números naturales, decimales y fraccionarios se pueden hacer operaciones. ¿Qué significan operaciones? Pues sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos, ¿ok? Y eso sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente.